Me llamaron cazafortunas en mi propia fiesta de compromiso. La familia de mi prometido susurraba a mis espaldas, pensando que yo no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Pero cuando mi hermano cruzó esas puertas, sus risas se apagaron al instante. Lo que pasó después cambió todo para siempre. Hola, soy Isabel, y hoy voy a compartir la noche más impactante de mi vida. Si alguna vez te han subestimado o juzgado injustamente, esta historia te resultará familiar. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque no querrás perderte lo que sucede a continuación. Permíteme llevarte 6 meses atrás, cuando conocí a Ricardo. Estaba calificando exámenes en mi cafetería favorita del centro, completamente absorta en mi trabajo como maestra de 3er grado. Fue entonces cuando este hombre encantador tropezó accidentalmente con mi mesa, derramando café sobre todos mis planes de lecciones. En lugar de simplemente disculparse y marcharse, se sentó, me ayudó a limpiar e insistió en comprarme otro café. Ricardo tenía esa sonrisa genuina y esa risa fácil que me hicieron olvidar mis papeles arruinados. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Me dijo que trabajaba en finanzas y yo compartí historias sobre mis alumnos. Lo que más me sorprendió fue cómo escuchaba, cómo realmente escuchaba. Cuando hablaba de mi pasión por la enseñanza, los ojos de la mayoría de la gente se pierden, pero Ricardo parecía fascinado. Nuestra relación floreció rápidamente. Ricardo me sorprendía con pequeños detalles. Mis pasteles favoritos, flores sin motivo aparente, o a veces simplemente aparecía en mi apartamento con comida para llevar después de un largo día. Nunca me hizo sentir que mi modesto estilo de vida fuera deficiente. Cuando cocinaba comidas sencillas en mi pequeña cocina, él se iluminaba como si hubiera preparado un festín de 5 estrellas. Cuando veíamos películas en mi viejo sofá, me abrazaba y decía que era perfecto. Sabía que Ricardo venía de una familia adinerada. Su ropa era cara, su coche era elegante y vivía en un penthouse en el centro de la ciudad. Pero nunca lo ostentó, ni me hizo sentir pequeña por nuestras diferencias. Mencionaba casualmente cenas familiares o viajes de negocios, pero no me di cuenta de cuán rica era realmente su familia hasta que me propuso matrimonio. La propuesta en sí fue hermosa, íntima y personal. Solo nosotros dos en la misma cafetería donde nos conocimos. Pero cuando empezó a hablar de la fiesta de compromiso en la que su familia insistía, sentí mi primer aleteo de ansiedad. «Están emocionados por conocerte», dijo, apretando mi mano. «Mi mamá ya está planeando todo». Debería haber prestado más atención a esa mirada de preocupación que cruzó su rostro cuando mencionó a su madre. La semana previa a la fiesta, me angustié por qué ponerme. Quería causar una buena impresión, pero tampoco quería fingir ser alguien que no era. Finalmente, me decidí por un sencillo vestido rojo, nada demasiado lujoso, pero lo suficientemente elegante para la ocasión. Ricardo me aseguró que me veía hermosa, pero lo noté jugueteando con su corbata más de lo habitual mientras conducíamos hacia la finca de su familia. Cuando llegamos a la mansión, se me cortó la respiración. Había visto casas grandes antes, pero esto era otra cosa. El camino circular estaba bordeado de coches de lujo y la casa en sí parecía sacada de una revista. Jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista y la entrada estaba flanqueada por columnas de mármol. «Vaya», susurré, sintiéndome de repente muy pequeña en mi vestido de tienda departamental. Ricardo me apretó la mano. «Es solo una casa, Isabel. Son solo personas». Pero en el momento en que cruzamos esas enormes puertas de roble, supe que no eran solo personas. Esto era dinero viejo, generaciones de riqueza que creaban una barrera invisible alrededor de todos en la sala. Las mujeres goteaban diamantes, los hombres
Llevaban relojes que probablemente costaban más que mi salario anual. Y todos se movían con esa confianza particular que proviene de no haber tenido que preocuparse nunca por el dinero. La madre de Ricardo, la señora Patricia, se deslizó hacia nosotros con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era elegante de una manera que solo proviene de una vida de privilegios. Un peinado de plata perfectamente estilizado, un vestido de diseñador color crema y joyas que captaban la luz con cada movimiento. «Isabel, querida», dijo, dándome un beso al aire en cada mejilla. «Qué alegría conocerte por fin. Ricardo nos ha hablado mucho de ti». Su tono era educado, pero capté la forma en que sus ojos evaluaron rápidamente mi vestido, mis zapatos, mis sencillas joyas. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio. «Muchas gracias por organizar esta fiesta, señora de la Torre. Su casa es absolutamente impresionante. Por favor, llámame Patricia. Y sí, ha estado en la familia por generaciones. Espero que te sientas cómoda aquí». La forma en que dijo cómoda dejó en claro que dudaba que lo estuviera. Antes de que pudiera responder, la hermana de Ricardo, Amanda, apareció al lado de su madre. Donde Patricia era sutilmente condescendiente, Amanda era más directa. Me miró de arriba a abajo, con un desdén apenas disimulado, sus cejas perfectamente esculpidas, arqueándose ligeramente mientras asimilaba mi apariencia. «Así que tú eres la maestra», dijo Amanda, haciendo que sonara como si hubiera dicho que era una luchadora de lodo profesional. «Qué noble de tu parte trabajar con niños. Estoy segura de que es muy gratificante, aunque no sea particularmente lucrativo». Sentí que mis mejillas se sonrojaban, pero mantuve la voz firme. «Amo lo que hago. No hay nada más gratificante que ver la cara de un niño iluminarse cuando finalmente entiende algo nuevo». «Oh, estoy segura», respondió Amanda con una sonrisa condescendiente. «Debe ser tan refrescante tener placeres tan simples en la vida». Ricardo se acercó más a mí, finalmente sintiendo la tensión. «Amanda, Isabel es increíble en lo que hace. Lleva 5 años enseñando y sus alumnos la adoran». «5 años», repitió Patricia pensativa. «¿Y tienes qué, 26? Así que fuiste directamente de la universidad a la enseñanza. Sin año sabático en Europa, sin pasantías en empresas de prestigio». «Quería empezar a marcar la diferencia de inmediato», dije, tratando de mantener la actitud defensiva fuera de mi voz. Tenía préstamos estudiantiles que pagar y estaba ansiosa por entrar al aula. La mención de préstamos estudiantiles provocó un breve e incómodo silencio. En su mundo, la universidad se pagaba con fondos fiduciarios, no con préstamos que llevarían años pagar. A medida que avanzaba la noche, me presentaron a tías, tíos y amigos de la familia. Cada interacción se sentía como una pequeña prueba que estaba fallando. Preguntaban por mi familia con un interés educado, pero podía ver la decepción en sus ojos cuando mencionaba los modestos trabajos de mis padres. Mi padre era mecánico. Mi madre trabajaba en un supermercado, un trabajo bueno y honesto, pero nada que impresionara a esta multitud. Las preguntas seguían llegando, cada una diseñada para resaltar la brecha entre mi mundo y el de ellos. ¿A qué escuela fui? A una universidad estatal. ¿Dónde vivía? En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. ¿Qué hacían mis padres? Trabajos de clase obrera. Cada respuesta parecía confirmar sus peores sospechas sobre mí. Me encontré sola junto a la mesa de champán, viendo a Ricardo moverse por la sala con una confianza natural. Este era su mundo, y él pertenecía a él de una manera que yo nunca podría. Estaba tratando de armarme de valor para acercarme a un grupo de mujeres que parecían de mi edad cuando escuché su conversación. «Parece bastante dulce», decía una de ellas. «Pero en serio, ¿qué ve Ricardo en ella?» «Es obvio, ¿no?», respondió otra. «Va tras su dinero. Quiero decir, mírala. Es bastante bonita, pero es tan ordinaria». «Pobre Ricardo», suspiró la primera mujer.
Siempre has sido demasiado confiado. ¿Recuerdas cuando salió con esa chica de la universidad? Al menos ella tenía un buen apellido. Me quedé helada, la copa de champán temblando en mi mano. Estas mujeres ni siquiera me conocían, pero ya habían decidido que yo era una cazafortunas, una oportunista que de alguna manera había engañado a su precioso Ricardo para que me propusiera matrimonio. Lo peor era que Ricardo parecía ajeno a lo que estaba sucediendo. Estaba inmerso en una conversación con sus tíos, probablemente hablando de negocios o de golf, o de lo que sea que los hombres ricos discuten en las fiestas. No tenía idea de que su familia estaba desmantelando sistemáticamente mi carácter a sus espaldas. A medida que avanzaba la noche, los comentarios se volvieron más directos. Patricia me acorraló en el tocador, su máscara de cortesía finalmente resbalando. «Isabel, querida», dijo, reaplicando su lápiz labial con una precisión practicada. «Espero que entiendas que Ricardo es muy valioso para nosotros. Es el heredero de una fortuna considerable y queremos asegurarnos de que esté con alguien que realmente se preocupe por él». «Yo me preocupo por él», dije, mi voz apenas un susurro. «Lo amo». «Estoy segura de que sí», respondió Patricia, pero su tono sugería que no creía nada de eso. «Pero el amor no siempre lo conquista todo, ¿verdad? Hay consideraciones prácticas, compatibilidad, antecedentes similares, intereses comunes. Ricardo y yo tenemos mucho en común». «¿De verdad?». Patricia se giró para mirarme de frente, «porque desde donde yo estoy, parece que tienen muy poco en común, excepto una atracción mutua que se desvanecerá una vez que la realidad se imponga». Quería discutir, defender mi relación, pero sus palabras golpearon demasiado cerca de casa. Había estado sintiendo el peso de nuestros mundos diferentes toda la noche, preguntándome si el amor realmente era suficiente para salvar una brecha tan masiva. Cuando volví a la fiesta, escuché a Amanda hablando con un grupo de primos cerca de la chimenea. Ya ni siquiera intentaba bajar la voz. «Quiero decir, es una maestra de escuela pública», decía Amanda con una risa. «¿Se lo pueden imaginar? Probablemente gana menos en un año de lo que yo gasto en bolsos y lleva un vestido de... ¿De dónde? ¿Zara?». El grupo estalló en carcajadas y sentí que mi cara ardía de humillación. Busqué desesperadamente a Ricardo, pero seguía absorto en una conversación al otro lado de la sala. Me sentí completamente sola, rodeada de personas que me veían como nada más que una intrusa oportunista. Fue entonces cuando el tío de Ricardo, Gerardo, decidió unirse a la conversación. Había estado bebiendo constantemente toda la noche y su voz resonó en la sala mientras hacía su contribución a la discusión sobre mí. «Bueno, al menos sabemos que no va tras él por su físico», dijo Gerardo con una carcajada sonora. «La pobre chica probablemente nunca ha visto tanto dinero junto en su vida. No se le puede culpar por intentar mejorar su situación». La risa que siguió fue como un cuchillo en mi corazón. Estas personas, que apenas me conocían, me habían reducido a nada más que un estereotipo. A sus ojos, yo no era una maestra dedicada que trabajaba 60 horas a la semana para ayudar a estudiantes con dificultades. No era una mujer que amaba a su hijo por su amabilidad y su humor. Solo era otra cazafortunas que había tenido suerte. Me disculpé y salí a la terraza. Necesitaba aire y espacio para procesar lo que estaba sucediendo. La noche era fresca y me abracé a mí misma mientras miraba los jardines perfectamente cuidados. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano. «Daniel, ¿cómo va la fiesta? ¿Están tratando bien a mi hermanita?». Miré el mensaje, las lágrimas amenazando con desbordarse. Daniel siempre había sido mi protector. Era 8 años mayor que yo y había trabajado en múltiples empleos para ayudar a pagar mi universidad cuando nuestros padres no podían permitírselo. Había estado tan orgulloso cuando conseguí mi trabajo de maestra y se emocionó cuando le conté sobre Ricardo, pero Daniel no sabía nada de este lado de la familia de Ricardo.
No sabía que me veían como una amenaza, como alguien que no pertenecía a su mundo. Estaba a punto de responderle cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré esperando que fuera Ricardo, pero era Patricia. Tomando un poco de aire, dijo, uniéndose a mí en la barandilla. Sé que estas fiestas pueden ser abrumadoras. Es una noche encantadora, dije sin confiar en mí misma para decir más. Isabel, quiero ser honesta contigo. La voz de Patricia era más suave ahora, pero de alguna manera eso lo empeoró. Creo que eres una buena chica, de verdad. Pero no creo que entiendas en lo que te estás metiendo. Esta familia, este estilo de vida, no es tan glamoroso como podría parecer desde fuera. Hay expectativas, responsabilidades, obligaciones sociales. Ricardo heredará la empresa algún día y necesitará una esposa que pueda manejar ese mundo. ¿Qué está tratando de decir? Estoy diciendo que quizás deberías considerar si esto es realmente lo que quieres. Si estás verdaderamente preparada para una vida tan diferente a la que has conocido. Era la forma más amable en que alguien me había dicho que no era lo suficientemente buena en toda la noche, pero fue la que más dolió, porque venía con un barniz de preocupación maternal. Creo que sé lo que quiero, dije en voz baja. ¿De verdad? La voz de Patricia era más triste ahora, porque desde donde yo estoy, parece que te estás ahogando en un mundo que no entiendes. Y eso no es justo ni para ti ni para Ricardo. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, pero no pude encontrar las palabras. Quizás tenía razón, quizás me estaba ahogando. Cuando regresé a la fiesta, sentía como si todos me estuvieran observando, esperando que hiciera algo que confirmara sus peores opiniones. Intenté entablar conversaciones, pero cada interacción se sentía forzada y artificial. Era hiperconsciente de cada palabra que decía, de cada gesto que hacía. Fue entonces cuando Ricardo finalmente notó que algo andaba mal. Apareció a mi lado con el ceño fruncido por la preocupación. «Oye, ¿estás bien? Te noto callada». Quería contarle todo, los comentarios susurrados, las risas crueles, la sugerencia amable de su madre de que yo no era la adecuada para su mundo. Pero al ver su rostro tan serio y cariñoso, me di cuenta de que él, genuinamente, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. «Estoy bien», mentí, «solo un poco cansada». «Podemos irnos pronto», prometió, apretando mi mano. «Solo necesito despedirme de algunas personas más». Pero mientras me guiaba de nuevo hacia la multitud, escuché la voz de Amanda elevarse por encima del murmullo general. Le estaba contando una historia a un grupo de amigos, su voz brillante, con una diversión maliciosa. Y entonces me dijo que quería marcar la diferencia con su enseñanza, decía Amanda, imitando mi voz con una seriedad exagerada, como si ser maestra de primaria fuera a cambiar el mundo. Es tan tierno cuando la gente pobre cree que sus pequeños trabajos importan. Amanda, ella enseña tercer grado, la corrigió alguien con una risa. Tercer grado kinder. ¿Cuál es la diferencia? El punto es que es una ilusa si cree que va a encajar en esta familia. Se la imaginan en el club de campo, en las galas de caridad. Estaría completamente fuera de lugar. El grupo estalló en carcajadas y sentí que algo se rompía dentro de mí. Había soportado su condescendencia toda la noche, pero escuchar mi vocación, el trabajo de mi vida, ser despedido como algo insignificante, fue la gota que derramó el vaso. Antes de poder detenerme, di un paso al frente. De hecho, enseño tercer grado. Y sí, creo que importa. Creo que ayudar a los niños a aprender a leer, a escribir y a pensar críticamente sobre el mundo que los rodea es un trabajo increíblemente importante. La risa se apagó abruptamente. Amanda se giró para mirarme, su sorpresa transformándose rápidamente en vergüenza al ser descubierta. «Oh, Isabel, no te vi. Solo te estabas burlando de mi carrera y de mi vida», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Lo entiendo. No soy rica.
No tengo un fondo fiduciario y no fui a una universidad de élite, pero trabajo duro, me importa lo que hago y amo a tu hermano. Lamento si eso no es suficiente para ti. La sala se había quedado en silencio y podía sentir a todos observándonos. Patricia apareció al lado de Amanda, su rostro pálido de mortificación. Isabel, querida, estoy segura de que Amanda no quiso... Sí, sí quiso, dije en voz baja. Todos ustedes lo quisieron. He pasado toda la noche escuchándolos discutir si soy digna de Ricardo, si estoy aquí por su dinero, si pertenezco a su mundo. ¿Y saben qué? Quizás no pertenezco aquí. Quizás nunca lo haga. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Amanda me detuvo. Bueno, al menos finalmente está siendo honesta al respecto, dijo, su voz goteando satisfacción. Quiero decir, seamos realistas. ¿Qué podría ofrecerle una maestra de escuela pública a alguien como Ricardo, excepto lo obvio? Fue en ese momento que mi teléfono volvió a vibrar. Era Daniel. Espero que te estés divirtiendo. Si alguien te está molestando, avísame. De todos modos, mañana estaré en la ciudad. Al mirar ese mensaje, me di cuenta de que estaba cansada de defenderme ante personas que ya habían decidido que no era lo suficientemente buena. Estaba cansada de fingir que sus opiniones importaban más que mi propia autoestima. Le respondí rápidamente. De hecho, ¿podrías venir ahora? Necesito un poco de apoyo. Su respuesta fue inmediata. En camino, dame la dirección. Le envié la ubicación y luego me volví hacia la sala llena de personas que habían pasado la noche destrozándome. ¿Saben qué? Creo que esperaré a que me recojan afuera. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Patricia llamándome. Isabel, por favor, hablemos de esto racionalmente. Pero ya había terminado de hablar. Había terminado de intentar demostrar mi valía a personas que nunca me aceptarían, sin importar lo que hiciera. Salí al aire fresco de la noche y esperé. 20 minutos después, vi unas luces girando en el camino de entrada. Pero en lugar del coche habitual de Daniel, un convoy de camionetas negras se acercaba a la casa. Observé, confundida, mientras se detenían en la entrada, preguntándome si los de la torre esperaban más invitados. La primera camioneta se detuvo directamente frente a la entrada principal y vi a personal de seguridad bajar. Eran claramente profesionales, vestidos con trajes oscuros y moviéndose con esa conciencia que proviene de un entrenamiento extensivo. Se posicionaron estratégicamente alrededor de la entrada mientras la segunda camioneta se detenía. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La puerta del pasajero de la segunda camioneta se abrió y mi hermano Daniel salió. Pero este no era el Daniel al que estaba acostumbrada a ver con su ropa casual cuando visitaba mi apartamento. Este era Daniel en su plena capacidad profesional. Un traje perfectamente entallado, una confianza que irradiaba de cada movimiento, rodeado de un equipo de seguridad que se movía como una máquina bien engrasada. Verán, hay algo que no le había contado a la familia de Ricardo sobre mi origen, algo que había mantenido en privado porque quería ser amada por quien era, no por quien era mi hermano. Daniel no era solo mi protector hermano mayor. Era Daniel Chen, el CEO de Industrias Chen, una de las empresas de tecnología más exitosas del país. Había construido su imperio de la nada, comenzando con una pequeña empresa de software en la universidad y convirtiéndola en una corporación multinacional valorada en miles de millones. Pero para mí seguía siendo solo Daniel, el hermano que me ayudaba con la tarea, que me enseñó a conducir, que estuvo allí en cada momento importante de mi vida. Él siempre había insistido en que yo viviera mi propia vida, que me abriera mi propio camino y que nunca usara su nombre o su riqueza como una muleta. Mientras Daniel se acercaba a la entrada, vi movimiento dentro de la casa. La gente se agolpaba en las ventanas, tratando de ver qué estaba pasando.
A través del cristal podía ver la confusión en sus rostros mientras asimilaban al equipo de seguridad y la llegada obviamente importante. Daniel me vio de inmediato y sonrió, la misma sonrisa cálida y genuina que había conocido toda mi vida. Se acercó y me abrazó, ignorando el hecho de que estábamos siendo observados por una casa llena de gente. «Hola, hermanita», dijo en voz baja. «¿Noche difícil?» Algo así, logré decir, sintiendo que el peso de la humillación de la noche se aliviaba ligeramente solo con su presencia. «Bueno, entremos y conozcamos a estas personas que te han estado haciendo sentir mal». Mientras caminábamos hacia la entrada, pude escuchar el zumbido de la conversación en el interior cada vez más fuerte. Alguien obviamente había reconocido a Daniel, y la noticia se estaba extendiendo rápidamente por la fiesta. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos, y Patricia apareció, su rostro pálido de conmoción. Detrás de ella podía ver a los otros invitados apiñándose en el vestíbulo, su anterior aire de suficiencia reemplazado por confusión y un pánico creciente. «Señor Chen», tartamudeó Patricia, claramente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «Nosotros no lo esperábamos, es decir, no nos dimos cuenta de que Isabel es mi hermana», completó Daniel, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Sí, me imagino que eso podría haber cambiado la forma en que la trataron esta noche». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a Amanda en el fondo, su rostro blanco de horror al darse cuenta de las implicaciones de sus comentarios anteriores. Ricardo se abrió paso entre la multitud, su rostro una mezcla de shock y una comprensión que amanecía. «Daniel», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro, Tú eres el hermano de Isabel». «Lo soy», respondió Daniel, su brazo todavía alrededor de mis hombros. «Y entiendo que ha habido cierta confusión sobre el valor y las intenciones de mi hermana». Patricia luchaba por encontrar las palabras. «Señor Chen, si hubiéramos sabido, quiero decir, nunca tuvimos la intención, es decir, ciertamente no quisimos faltarle al respeto». «¿No lo hicieron?» La pregunta de Daniel fue tranquila, pero resonó claramente en la sala, porque según tengo entendido, han pasado la noche cuestionando los motivos de mi hermana, burlándose de su carrera y sugiriendo que no es lo suficientemente buena para su familia. La multitud en el vestíbulo crecía a medida que más personas se adelantaban para presenciar esta confrontación inesperada. Podía ver el pánico en sus ojos al darse cuenta de que habían estado insultando a la hermana de uno de los hombres más poderosos del país. Amanda finalmente encontró su voz, aunque temblaba. «Señor Chen, nosotros no sabíamos. ¿Si hubieran sabido quién era Isabel?» La voz de Daniel era peligrosamente tranquila. «Ella es exactamente quien siempre ha sido. Una maestra dedicada, una persona cariñosa, una mujer que trabaja duro y ama profundamente. Lo único que ha cambiado es que ahora saben que su apellido tiene algo de peso». Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con las personas que habían sido tan despectivas conmigo antes. «Mi hermana eligió no usar nuestro apellido o nuestra riqueza porque quería ser valorada por quien es, no por lo que tiene. Quería construir su propia vida, abrirse su propio camino. Yo respeté esa elección, aunque significara ver a la gente juzgarla injustamente». Ricardo dio un paso al frente, su rostro sonrojado de vergüenza. «Isabel no tenía idea. Quiero decir, sabía que tenías un hermano, pero no me di cuenta. No te lo dijo porque no quería que importara», dijo Daniel simplemente. «Quería que la amaras por sí misma, no por sus conexiones o el dinero de su familia». La ironía no pasó desapercibida para nadie. Las mismas personas que me habían acusado de ser una cazafortunas ahora se enfrentaban a la realidad de que yo tenía acceso a más riqueza que ellos. Simplemente había elegido no usarla. «Señor Chen, por favor entienda», suplicó Patricia. «No teníamos forma de saber. ¿Por qué debería haber tenido que decírselos?».
La pregunta de Daniel cortó sus excusas. ¿Por qué alguien debería tener que demostrar su valía a través de los logros de su familia? Mi hermana es valiosa por quien es, no por quien soy yo. Se dirigió a toda la sala. He construido mi empresa de la nada y he aprendido que el verdadero carácter no se mide por las cuentas bancarias o los apellidos. Se mide por cómo tratas a las personas, especialmente a aquellas que percibes que tienen menos poder que tú. El silencio se prolongó mientras sus palabras calaban. Lo que más me decepciona, continuó mirando directamente a Patricia, es que no pudieron ver lo que yo veo cuando miro a mi hermana. Veo a alguien que ha dedicado su vida a ayudar a los niños, que trabaja largas horas por un salario modesto porque cree en marcar la diferencia. Veo a alguien con integridad, compasión y fuerza. En cambio, ustedes vieron a alguien a quien desestimar, alguien cuyo valor se medía solo por su cuenta bancaria. No pudieron ver más allá de sus propios prejuicios para reconocer a la mujer extraordinaria que tenían delante. Ricardo finalmente habló, su voz cargada de emoción. Isabel, lo siento mucho. No tenía idea de que te estaban tratando así. Debería haberme dado cuenta, debería haberte protegido. Miré a Ricardo, el hombre que creía amar, y me di cuenta de que su disculpa, aunque sincera, no entendía el punto. Se disculpaba porque había descubierto que yo estaba conectada al poder y la riqueza. Pero, ¿y disculparse porque su familia había tratado cruelmente a otro ser humano? Ricardo, dije en voz baja, el problema no es que no supieras lo de mi hermano. El problema es que no me defendiste cuando tu familia me estaba destrozando. ¿No te diste cuenta de que la mujer que decías amar estaba siendo humillada en tu propia casa? La verdad de mis palabras lo golpeó visiblemente. Daniel me apretó suavemente el hombro. Estoy orgulloso de ti, Isabel. Has manejado esto con más gracia de la que merecían. Miró de nuevo a la multitud. Quiero dejar algo en claro. Mi hermana no necesita mi dinero ni mi influencia para ser digna de respeto. Es digna de respeto porque es una buena persona que hace del mundo un lugar mejor a través de su trabajo y su carácter. Señor Chen, por favor, quizás podamos empezar de nuevo. Intentó Patricia una última vez. No lo creo, dijo Daniel con firmeza. Ya han demostrado quiénes son. Mi hermana merece algo mejor que personas que solo la valoran cuando creen que podría serles útil. Se giró hacia mí. ¿Lista para ir a casa? Asentí, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché los susurros frenéticos comenzar detrás de nosotros. Ya estaban calculando los daños, pero ya no me importaba. Había terminado de intentar demostrar mi valía. Al llegar a la camioneta, me giré para mirar la casa una última vez. Ricardo apareció en la puerta llamándome, pero no me detuve. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Mientras nos alejábamos, sentí algo que no había sentido en toda la noche. Paz. Merecía algo mejor que una aceptación condicional. Merecía algo mejor que personas que solo me valoraban por mis conexiones. Y, lo más importante, merecía algo mejor que un hombre que se quedaría de brazos cruzados mientras su familia atacaba a la mujer que decía amar. A la mañana siguiente le devolví el anillo de compromiso a Ricardo por mensajería con una simple nota. Espero que encuentres a alguien que tu familia considere digna. Yo espero encontrar a alguien que sepa que ya lo soy.